Hola a todos, bienvenidos al canal de tecnología de granos. En el video de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades, los hongos que se desarrollan o se pueden desarrollar durante el almacenamiento. Vamos a ver algunas de sus características más importantes, los principales géneros y cuáles son sus perjuicios. Y en especial vamos a hacer énfasis en un tema muy importante que son las micotoxinas producidas por algunas de estas especies. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hongos del almacenamiento. Primero lo que vamos a ver es un poco los factores ambientales que predisponen para el ataque de estos microorganismos en el granel, y cómo la temperatura y la humedad interaccionan para disparar el desarrollo de hongos. Y luego vamos a hacer una descripción de los principales géneros que pueden presentarse durante el almacenamiento, viendo también sus características principales y cómo podemos diferenciarlos y cuáles son los principales perjuicios de estos hongos. Entonces, para empezar con los factores que predisponen el ataque, obviamente el más importante, y ya lo hemos mencionado en otras clases, es la humedad, que directamente afecta la habilidad de los hongos de crecer y desarrollarse, y además para germinar justamente las esporas necesitan cierta cantidad de humedad. Todo lo que tiene que ver con la humedad lo hemos discutido y lo vamos a seguir viendo, pero sabemos que los hongos, incluso los más adaptados al almacenamiento, necesitan por lo menos un 67 a 70% de humedad relativa del ambiente intergranario para comenzar a desarrollarse. Sin esto no puede haber ataque de hongos. Luego tenemos la temperatura, que va a afectar directamente la tasa de crecimiento, los hongos que puedan venir del campo, las impurezas y material particulado, la presencia o no de insectos y el daño mecánico de los granos. En cuanto a la humedad y la temperatura, bueno, lo que veníamos diciendo, la combinación de la humedad y la temperatura y un tiempo necesario es propicio para el desarrollo de los hongos. Ahí vemos algunas de las especies más importantes de dos géneros que son típicamente del almacenamiento, Aspergillus y Penicillium. Fíjense que la especie más adaptada a condiciones de baja humedad requiere de todas formas un 68%, o sea que estamos hablando de esos límites que les había mencionado. En esta otra tabla, además de la humedad relativa del ambiente, tenemos una referencia a las humedades que tienen los principales granos. ¿Se acuerdan que dijimos que la humedad ambiente dentro de un silo está directamente relacionada con la humedad de los granos que están almacenados allí, dado por el equilibrio higroscópico entre los granos y el ambiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese 65 a 70% de humedad relativa se equilibra con un 12,5, 13% de humedad de granos almidonosos, o sea, de cereales, un 12% de soja, por ejemplo, o un 5% en el caso de colza o maní. Bueno, además de la humedad, entonces también su interacción con la temperatura es lo que podemos ver en esta tabla. Ahí vemos entonces que en realidad algunos hongos se pueden desarrollar con temperaturas relativamente bajas, si bien las óptimas son más normales, de todas formas no son tan dependientes de la temperatura como si lo son los insectos. Por ejemplo, Alternaria puede desarrollarse desde temperaturas bajo cero. Aunque el óptimo está en 20. De todas formas, cada especie va a tener su rango más óptimo de temperaturas y eso va a generar toda una escalada en el desarrollo de los hongos. Bueno, en cuanto a las materias extrañas, claramente ya hablamos bastante de este tema, pero tengan en cuenta que además de ser un punto de ataque para tanto insectos como hongos, son más susceptibles a la invasión de los hongos y además cuentan con la presencia de más cantidad de esporas, por gramo, que se ha encontrado en diversos análisis. Es decir, los granos quebrados, las impurezas y las materias extrañas, cuando son analizadas, se encuentran con que tienen muchísima más cantidad de esporas por gramo que los granos enteros. En cuanto a los insectos, además de generar las condiciones propicias para que se desarrollen los hongos por su metabolismo,
por generar calor y humedad. Además, en su cuerpo pueden llevar también las esporas y como son móviles, ir desparramándolas por todo el granel. Bueno, en cuanto a los hongos propiamente dicho, los géneros más importantes, lo primero que vamos a decir es que podemos dividirlos en 2 o 3 grandes grupos. Vamos a hablar de hongos del campo, aquellos que atacan en el campo justamente, y que además tienen requerimientos de humedad bastante más elevados. Luego tenemos hongos intermedios, ¿sí?, que están entre el campo y el almacenamiento. Pueden atacar en el campo, pueden seguir atacando en el almacenamiento. Ahí básicamente podemos hablar de Fusarium y también de Penicillium. Y luego los hongos propiamente del almacenamiento, que están adaptados a muy bajas humedades relativas para lo que es el desarrollo de un hongo, y que el género más importante, el gran representante de este tipo de hongos es Aspergillus. Bueno, pasando a hablar entonces primero de los hongos del campo. Este tipo de hongos, cuando hablamos de hongos del campo, nos referimos a aquellos que atacan a los granos en formación, ¿sí?, y que pueden afectar su calidad comercial o hasta su destino. No hablamos de los hongos durante el ciclo de cultivo, sino solo los que atacan entonces los granos. En este caso ahí están los géneros descriptos, algunos muy habituales como Alternaria, principalmente pasando de alto Cladosporium y el Mintosporium. Creo que el más importante dentro de estos hongos seguro es Fusarium, que lo vamos a ver un poco mejor cuando hablemos de hongos intermedios. Es uno de los más relevantes dentro de todo lo que es los granos almacenados, pero también el destino, la toxicidad y la producción de alimentos en general. Y quizás sí hacer una breve mención a Diplodia, porque es un hongo que ataca en el campo, que produce un micelio blanquecino con presencia de picnidios, y quizás por ahí lo más importante y por lo cual lo destaco es que puede producir toxicidad. Se produce una micotoxina, que es una toxina producto del desarrollo de este hongo. Después vamos a hablar bien del tema de micotoxinas, que se ha visto sobre todo sus efectos cuando se da a comer a los animales el rastrojo de maíces, ¿sí? En ese caso el hongo se está desarrollando, sobre todo en granos que hayan caído, en los mismos choclos que pueden estar en el suelo. El hongo fructifica, se produce la micotoxina y entonces se ha visto que, como les digo, animales consumiendo rastrojos de maíz con efectos de toxicidad por la presencia de Diplodia. Por eso se los menciono. Pero nada más en cuanto a los hongos del campo, sí podemos hablar entonces un hongo que es del campo, también lo podemos considerar intermedio, que necesita entre 85 y 90% de humedad relativa, que puede iniciar el ataque entonces en el campo, pero continuarlo en el almacenamiento. Claramente entonces acá hablamos de el más importante prácticamente, que es Fusarium. Fusarium, que ya lo han visto varias veces en clases de fitopatología, lo hemos mencionado en cereales también. Es un hongo cuyos síntomas son también bastante sencillos de reconocer por su micelio, que es blanquecino, pero que cuando madura se torna rosado. Eso es más fácil de ver en cultivos de verano, como el maíz, no tanto en trigo, pero a veces sí se detecta ese síntoma. En trigo recuerdan que da el golpe blanco, y es muy importante por la toxicidad que genera este hongo, ¿sí?, por las micotoxinas producidas por Fusarium. Es un hongo que ataca principalmente, básicamente a los cereales, tanto de invierno como de verano, maíz, trigo, avena, cebada. Como decíamos, en la especie más importante, la que ataca en trigo y en maíz, es Fusarium graminearum, que, como decíamos, en trigo recuerdan que produce el golpe blanco, y los granos de trigo atacados por Fusarium quedan chuzos, inmaduros, de aspecto yesoso. En el maíz es muy habitual encontrar entonces el micelio rosado, es común de zonas frías, húmedas, y como les decía, genera una toxicidad bastante importante, que después la vamos a ver más en detalle.
También hay otra especie que se ha reconocido en los últimos años, que es Fusarium moniliforme, que se presenta en maíz, que también produce una toxicidad importante. Las toxinas de esta especie de Fusarium se conocen como fumonicinas. De vuelta las vamos a retomar un poco más adelante. Hay otras especies dentro del género Fusarium que también producen toxinas, ahí las van a tener detalladas, pero como les decía, a grandes rasgos lo que nos interesa a nosotros es que conozcan las características más importantes de los géneros, no tanto las diferencias entre especies, y sobre todo el tema de la toxicidad. Luego tenemos Penicillium, que es un hongo que podemos considerarlo intermedio porque se presenta también en el campo, sobre todo en maíz. Pero también es un hongo propio del almacenamiento. En realidad es un hongo que muchas especies de este género son saprófitas y puede presentarse en muchos productos, no solo en granos. Principalmente se observa en maíz, pero también puede aparecer en varios tipos de fruta. Tiene toxicidad, se produce varias micotoxinas. El micelio es de color azulado, verdoso, pero más de tinte azulado. Los límites para su desarrollo en humedad es de 16,5 en cereales, 17 en soja, 10 en girasol. Bueno, acá hay algunas imágenes de los síntomas y además de las estructuras, ¿sí? De los conidios. Recuerden que la forma que presentan estas estructuras es como las de un pincel, por eso de ahí viene el nombre del género Penicillium. Y luego sí, pasando específicamente a un hongo típicamente del almacenamiento, que ataca solo durante el almacenamiento, que está muy adaptado entonces a las condiciones de baja humedad del almacenamiento. Hablamos de Aspergillus. Aspergillus, que también cuenta con varias especies, cada una con su patrón, digamos, de humedad y temperatura específico para su desarrollo. Vamos a describir algunas de las especies brevemente, pero la idea de vuelta es que tengan una idea clara del género de Aspergillus. Empezamos por Aspergillus glaucus, que es el más adaptado a altas presiones osmóticas, es decir, a baja humedad. Fíjense que los límites de humedad son de 14,5 en cereales, 12,5 en soja, 9 en girasol, es decir, son humedades muy bajas, al límite. Por eso puede desarrollarse en esas condiciones. Puede crecer también en subproductos, en papeles, en colchones, en pinturas, porque las esporas están distribuidas por muchos lugares, digamos, es un hongo ubicuo. Es uno de los primeros hongos además en invadir los granos justamente por su capacidad de desarrollarse a tan baja humedad. En maíz produce lo que se conoce como mancha azul o verdín, porque el micelio es de ese color, verdoso, azulado. Acá se ve claramente, fíjense en esta imagen notoriamente. Una característica muy importante de los hongos es que en los inicios del ataque van a atacar preferentemente el embrión, y acá se ve claramente eso. Después el micelio se va desarrollando a través de toda la masa de granos. Después tenemos, bueno, también Aspergillus candidus. Fíjense que acá los límites de humedad son un poquito más elevados, 15,5 en cereales, 14,5 en soja, 9 en girasol. Esta especie de Aspergillus produce calentamientos de hasta 55 grados centígrados, también tiene toxicidad. Después tenemos Aspergillus restrictus, con otros niveles de humedad, Aspergillus ocraceus, que también tiene toxicidad, produce ocratoxina. Luego tenemos Aspergillus niger, que no es muy común en granos, pero bueno, lo puse acá dentro de Aspergillus porque seguramente todos lo conocen en sus ataques en cebolla. Y finalmente Aspergillus flavus, muy importante dentro del género, sobre todo por su gran toxicidad, por su producción de aflatoxinas que son de las más potentes, ¿sí? Cancerígenas, mutagénicas, teratogénicas, que tiene niveles de humedad para su desarrollo un poco más elevados, y que es típico, por ejemplo, en maní, y es muy importante el desarrollo porque condiciona toda la calidad del grano, pero también puede presentarse en maíz. Esto fue brevemente un resumen muy rápido de los principales géneros de hongos que atacan al almacenamiento. Pasamos a hablar un poco de cuáles son los deterioros.
La idea es que, o sea, obviamente el primer efecto del ataque de hongos es el consumo mismo del producto, pero se producen también otra serie de defectos que pueden ser perjudiciales también, incluso habiendo controlado el problema, ¿no? Inicialmente, como dijimos, los hongos atacan preferentemente el embrión, entonces uno de los primeros, de las primeras características afectadas es el poder germinativo de los granos. Una caída importante del poder germinativo sin otro síntoma visible puede ser indicativo de que se está produciendo un ataque de hongos. También produce cambios de color en los granos, en alguna parte del mismo o en todo el grano. Eso lo podemos ver claramente en trigo, por ejemplo, que puede involucrar el ataque de distintos tipos de hongos, y esto está penado por los estándares de comercialización. Tenemos, bueno, lo que les mencionaba, la reducción de la germinación, y después la respiración y el calentamiento producido en los granos por efecto del desarrollo de estos hongos. Habíamos hablado que cada especie tiene su rango ideal de temperatura, y durante el desarrollo se va produciendo una cadena, ¿sí? Que se va desarrollando una especie, esta va aumentando la temperatura, deja de ser la óptima para esa especie, se empieza a desarrollar otra especie, y así van llevando las temperaturas hasta 55, 60 grados, y luego pueden atacar bacterias termófilas que las pueden llevar hasta 75 grados. Eso produce granos tostados, quemados, incluso combustiones espontáneas de los granos e incendios, que son más habituales en semillas oleaginosas, que pueden llevar a daños catastróficos, daños estructurales de los hilos, muy costosos, a veces con destrucción total de la instalación. Y además, antes de llegar a tal extremo, el micelio va creciendo, sale de los granos, crece entre los granos y forma masas compactas de silo y de micelio que se adhieren a las paredes de los silos y que son peligrosas, que pueden dañar las estructuras, que aumentan los costos de limpieza, etc. En cuanto al manejo de los hongos del almacenamiento, acá las opciones no son tan variadas como en el control de insectos. No se cuenta con productos químicos que nos permitan proteger los granos o curarlos de un ataque de hongos. Si bien existen, productos no son utilizados. Estos productos se conocen como preservantes, son sales del ácido propiónico, etcétera, o ácido acético, pero básicamente no son utilizadas en el almacenamiento de granos. Básicamente la única práctica de manejo esencial para evitar el desarrollo de hongos, porque la presencia del inóculo es imposible de manejar. Lo que sí se puede manejar entonces es el ambiente, básicamente la humedad. Entonces, la práctica más importante para evitar el desarrollo de hongos es mantener la humedad por debajo de un 67% de humedad relativa del ambiente, y que cada grano entonces va a tener una humedad de equilibrio correspondiente, que es más o menos las humedades de recibo. Y si se mantiene esa condición de humedad por debajo de esos límites, el desarrollo de hongos está inhibido. No solo hay que controlar entonces la humedad, sino además el ataque de insectos que pueden llegar a generar focos de humedad donde pueden desarrollarse hongos. Más allá de eso no se puede hacer demasiado más. De todas formas es muy importante, y si se logra mantener esas condiciones ambientales, nos aseguramos una correcta conservación de los granos. En ciertas condiciones puede llegar a hacerse un manejo. Acá tienen un gráfico que representa el manejo de una partida de granos con Fusarium. En ese caso podemos realizar algún tipo de manejo diferencial, que consiste básicamente en separar los granos, primero en hacer una detección de los niveles de Fusarium y de sus micotoxinas, y luego, como en el caso específico de Fusarium en trigo, el grano es yesoso, de bajo peso, de aspecto chuzo. Esto posibilita que se pueda separar mediante las herramientas de separación, ¿no? Zarandas y con aire. Eso permitiría hacer una limpieza, eliminar la proporción más importante de granos contaminados, y luego mediante mezclas se puede llegar a reducir la presencia del hongo y sobre todo de la toxina.
Bueno, y justamente para pasar a hablar entonces del tema de las micotoxinas, en la siguiente presentación tiene entonces algo de información sobre este tema tan importante que venimos mencionando medio por arriba, pero que es muy, muy relevante, sobre todo que afecta el comercio de los granos y su destino alimenticio. Bueno, para empezar, ¿qué son entonces micotoxinas? Son justamente compuestos tóxicos producidos, metabolitos producidos por los hongos, que afectan principalmente a animales y a nosotros, ¿no? A los seres humanos, por su consumo. Algunas cuestiones particulares, la presencia del hongo no implica sí o sí que se produzca la micotoxina, es decir, las condiciones para que se desarrolle el hongo no son las mismas para que se produzca la toxina. También hay que decir que la micotoxina se pudo haber producido aunque ya el hongo haya desaparecido o no se detecte o haya sido limpiado de alguna forma, mezclado. La toxina se pudo haber distribuido por todos los granos, entonces la no detección del hongo en sí no quiere decir que no tengamos toxinas presentes. Pudo haber estado presente el hongo, luego desaparecido, mezclado y que la toxina estar presente. Un hongo, una especie de hongo puede producir más de una micotoxina y una determinada micotoxina es producida muchas veces por más de una especie de hongo. Bueno, en cuanto a los antecedentes no vamos a profundizar porque si no se haría bastante largo, pero tengan en cuenta que muchas de estas toxinas han estado involucradas en enfermedades importantes, muchas veces no se conocía exactamente el origen y luego con estudios más profundos se detectó que estaban relacionados con toxinas producto de los hongos. Nos podemos remontar a la Edad Media y al ergotismo, es decir, a las toxinas de Clavíceps. Pero más acá en el tiempo hubo una serie de epidemias, digamos, digestivas en lo que es Rusia, por ejemplo, en época de la Segunda Guerra Mundial, y luego se supo que estaban relacionadas con granos mal almacenados, con Fusarium, que producían una enfermedad conocida como aleucia tóxica alimentaria, que fue muy importante, causó muchas muertes, pero es como les digo, es muy importante en lo que tiene que ver con la calidad de los productos alimenticios, mucho más de lo que a veces se presta atención, y por eso es importante conocer realmente este tema. Bueno, vamos a ir viendo género a género las micotoxinas más importantes. ¿Sí? Empezamos por las micotoxinas de Aspergillus, que tienen un nombre en especial, son aflatoxinas. Entonces, las aflatoxinas son las toxinas del género Aspergillus. Hay varios tipos, B1, B2, G1, G2. Todas muestran fluorescencia y ese es un punto que permite detectarlas. La fluorescencia es una forma de detectarlo rápidamente, si bien no es la más eficiente, permite quizás una detección rápida. A veces en el mismo recibo de los granos se puede hacer una detección rápida de toxinas. Son moléculas que son estables, que no se eliminan por el calor, eso es muy importante. Son hepatotóxicas, carcinogénicas, teratogénicas, mutagénicas. Sobre todo atacan cuando son destinados a alimentación animal. Cerdos y aves son muy sensibles. La detección de estas toxinas se puede dar por distintos métodos. Ya les dije que por fluorescencia es un método rápido pero que no es muy seguro porque pueden producirse toxinas sin fluorescencia y según cómo esté distribuida puede no ser detectada, pero es un método rápido. Luego tenemos métodos más precisos. El más preciso de todos es el de cromatografía, pero por supuesto esto no es tan sencillo de hacer. Acá en Bahía Blanca lo realiza la Cámara de Cereales. Y luego tenemos inmunoensayos por ELISA, que son relativamente más sencillos de hacer y se puede hacer en los laboratorios de las distintas industrias. Luego pasamos a hablar de las micotoxinas de Fusarium. El género Fusarium produce más de 100 metabolitos secundarios activos. Dentro de esto tenemos los grupos de los tricotesenos. Acá dentro de la más importante quizás es el DON, deoxinibenol,
que produce problemas a nivel digestivo, por eso es conocido también como vomitoxina, ¿sí? Es la micotoxina de Fusarium más corriente, pero también tenemos la toxina T2, que estuvo involucrada en lo que les mencionaba hoy, la leucia tóxica alimentaria, es inmunodepresora. Estas toxinas además, como les digo, atacan principalmente lo que es el sistema digestivo, entonces producen rechazo alimentario en animales, irritaciones gástricas, necrosis, dermales. Luego tenemos otro grupo que son las cearalenonas, que es la toxina se conoce como toxina F2. En este caso es un potente estrógeno, entonces va a afectar todo lo que tiene que ver con el sistema reproductivo, por ejemplo en cerdos que son muy sensibles. Entonces acá vamos a ver síntomas como infertilidad, estro prolongado, abortos, vaginitis, prolapsos, etc. Y luego las fumonicinas, que habíamos dicho que están relacionadas con Fusarium moniliforme. Esto produce una enfermedad muy particular en el ganado equino, que es una leucoencefalomalacia, que ataca entonces el sistema nervioso central. Es bastante complicada, terminando con la muerte de los animales. También produce edema pulmonar en porcinos, ataca el hígado, los páncreas, los riñones. Entonces es hepatotóxica, hepatocarcinogénica, se ha visto que pueda estar relacionada con cáncer de esófago. Acá entonces más adelante tiene una nota y alguna información sobre las fumonicinas, porque hace poco fueron detectadas en niveles importantes en un derivado del maíz, que son los chisitos justamente. Los niveles eran bastante tóxicos, bastante elevados, mejor dicho. Si bien quizás para adultos de un peso promedio no representaban tanto nivel, para niños, que son los principales consumidores de este tipo de producto, los niveles eran bastante elevados. Esto salió en los medios nacionales y por eso se los menciono acá. Y luego tenemos las toxinas de penicillium. Acá hablamos de ocratoxinas, que son neurotóxicas, también teratogénicas, carcinogénicas, que atacan también principalmente a monogástricos. Tenemos la citrinina, el ácido penicílico, del cual, como saben, se derivó la penicilina. Y quinonas. Tienen efectos antibacteriales, pero son también neurotóxicas. Bueno, así rápidamente es un pantallazo general de las principales micotoxinas y cuáles son sus síntomas, dónde atacan principalmente. Luego, más o menos lo que van a ver es al revés, ¿no? Vimos las micotoxinas por hongo, después tiene una descripción de las principales micotoxinas por cultivo. No lo voy a repetir, lo pueden leer ahí tranquilamente. La detección más o menos ya lo habíamos mencionado, y cuando hablábamos de las técnicas de detección más sensibles habíamos hablado de la cromatografía, pero que se realiza a nivel muy específico en la cámara de cereales, por ejemplo, y los métodos inmunológicos de tipo ELISA, que son más fáciles de realizar, e incluso hay técnicas todavía más sencillas como esta que pueden ver acá, que es una bandita como si fuera un test de embarazo, que rápidamente en 5 minutos nos permite detectar la presencia de la micotoxina. En cuanto al manejo de la presencia de toxinas en los alimentos, es bastante complicado. En granos hablábamos de que se pueden manejar mediante mezclas con granos sanos, pero eso va a depender mucho del nivel de toxina presente. Hay algunas formas entonces de contaminación, como tratamientos térmicos, microondas, agentes absorbentes o secuestrantes, pero no es algo muy sencillo de realizar. Bueno, entonces esto es todo por el video de hoy. Terminamos de ver las enfermedades, vimos los insectos y ahora nos va a quedar hacer un repaso sobre una plaga importante en todas las instalaciones de almacenamiento, que son los roedores. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet?